Cordial saludo, mi nombre es Kevin Oviedo, soy estudiante de la UNAD, soy estudiante de Ingeniería Industrial y vengo a mostrarles el desarrollo del punto 1 del ejercicio de física general. Este se llama simulador de vectores. Me dirijo al link que me regalan en el PDF, sigo los pasos. Y en el segundo punto, en el espacio de ecuaciones deberá abrir el botón verde con el objetivo de asignar los valores para cada vector. Para saber qué valores debe asignar los vectores A y B, reemplace el valor que le dio para, en este caso para mí sería 37, que es lo que me dio en la cédula, en la siguiente expresión y realice los cálculos. Yo aquí ya hice el cálculo del vector A, me dio 4 más 2, y del vector B me dio 3 más 4. El siguiente punto, si el valor obtenido para cada uno de los vectores A y B le da un número decimal, páselo a un número entero utilizando las técnicas de redondeo. En este caso mi número no lo paso, no lo redondeo porque es un número exacto. Cuando yo tenga los valores de los vectores, ubique el vector suma del vector C de la parte superior derecha, que sería este. Y en la parte superior encontrará los datos para cada vector en el cual se representan las magnitudes, direcciones y componentes de cada vector bajo tres posibles situaciones. Para el video únicamente se realizan la suma de dos vectores y el resultado de C. Ahora deberá variar los cuadros para obtener los productos por escalar de cada vector. Y por último, consigue la información solicitada en la siguiente tabla, haciendo esto. Estos resultados los pongo en la parte de acá, del vector A y del vector B. En este caso iniciamos con el vector A, que me da una magnitud de 4.5, me da una dirección de 26.6, un componente en X de 4.04 y un componente en Y de 2.02 del vector, el vector B. Para esto la magnitud es de 5, la dirección es de 53.1 y el componente en X es de 3.03 y componente en Y es de 4. Ahora la suma entre de A más B. Como magnitud me da 9.2, como dirección me da 4.0, dirección o ángulo. Como componente en X me da 7.07 y como componente en Y me da 6.0. Pero 0, no le pongo el punto 0, en 6. Para el siguiente me da que al vector A debo ponerle 2. Le pongo 2, A vector de 2, más
vector de B también hay que sumarle 2. Listo, en este caso el vector de A me da una magnitud de 9, me da 8.9, pero lo redondeamos y me queda en 9. Una dirección de 26.6, un componente en X de 8.0, luego en 8, y de un componente en Y me queda en 4.0. 4. Ahora en este caso para el vector 2 de B me da una magnitud de 10, una dirección de 53.1 grados, un componente en X de 6.0, lo dejo en 6, y un componente en Y de 8.0, lo dejo en 8. Ahora la suma de el vector 2A y del vector 2B. Esto me da una magnitud de 18.4, una dirección de 4.0, un componente en X de 14.0 y un componente en Y de 12.0. 12 y 14. Ahora me pide que al vector A le sume, lo ponga en 3, y al vector B también lo ponga en 5. Listo. En el vector A me da una magnitud de 13.4, una dirección de 26.6, un componente en X de 12.0 y un componente en Y de 6.0. Para el vector 5 de B me da una magnitud de 13. Una magnitud de 25, perdón, me equivoqué, de 25.0, problema en 25, una dirección de 53.1, un componente en X de 15 y un componente en Y de 20. Listo, viendo que los resultados son iguales. Para terminar, la suma del vector 3 más del vector 3A más el vector 5B. Esto me da una magnitud de 37.5, una dirección de 43.9, pero lo redondeamos y queda en 44. Un componente en X de 27 y un componente en Y de 26. Para finalizar me pide que el vector de A lo ponga en menos 5. Ponemos en menos 5. Y el vector de B lo ponga en 3. Listo. Así que un poquito. Que se vea un poco más. Listo. Para el vector de menos 5A me da una magnitud de 22.4, una dirección de menos 153.4, un componente en X de 20, menos 20 y un componente en Y de menos 10. Para el vector 3 de B me da una magnitud de 15, una dirección de 13.1, un componente en X de 9 y un componente en Y de 2. Para finalizar con la suma del vector 5 de A más el vector 3 de B, me da una magnitud de, perdón, aquí les muestro, me da una magnitud de 11.2,
una dirección de 169.7, un componente en X de menos 11 y un componente en Y de 2. Este 169.7 lo redondeamos a 170. Muchas gracias, eso fue todo.